En este caso vamos a estar reflexionando sobre la posibilidad de representar la realidad de una manera bella, pero conservando sus rasgos esenciales y verdaderos. Esto estará a cargo de Gustavo Biasi, director de fotografía de la película argentina La Patota, recientemente premiada en el Festival de Cannes con el Gran Premio Semaine de la Critique. Gustavo Biasi se desempeñó en diferentes roles dentro de la producción audiovisual, principalmente en el puesto de director de fotografía y en ocasiones también como director y productor. Entre sus trabajos se destaca su trabajo como director de fotografía en La Patota, El cielo de Centauro, Los dueños, El estudiante. Y además actualmente se encuentra desarrollando Los vagos, que es su primer largometraje de ficción como director y productor. Así que bueno, disfruten de esta charla, los dejo en manos de Gustavo Biasi. Bueno, hola, ¿cómo les va? Quería empezar diciendo cuál es para mí el objetivo de esta charla, que es compartir la experiencia de haber realizado la película La Patota y qué significación tiene eso desde el punto de vista fotográfico para mí. Yo vengo de hacer anteriormente una cantidad de películas de una manera bastante independiente y con recursos técnicos bastante como limitados. Y digamos, hacer esta película significó poder trabajar con recursos técnicos de un nivel un poco mayor, digamos, con mejores posibilidades técnicas para hacer la película. Las películas en las que yo venía trabajando eran de alguna manera un tipo de película en la que la realidad se imponía hacia la película, porque se filmaban, digamos, historias, guiones, que se ponían en escena en lugares, en locaciones reales y con todo lo que eso significa, un entorno de la realidad que había que incorporar a esa ficción, digamos. Cosa que por ahí no sucede en el cine que habitualmente vemos por ahí, el cine norteamericano o incluso otro tipo de cine con mayores recursos. Eso hizo, por lo menos para mí y la gente con la que trabajaba, afinar, digamos, el trabajo hacia ese lado. O sea, teníamos como una impronta de hacer películas que tienen mucho, incorporan mucho de la realidad en las películas, como inevitablemente. No había opción, no se podía construir un decorado o ese tipo de cosas. Y eso de alguna manera para mí es todavía un aprendizaje y es útil en el sentido de que yo siento que puedo, o sea, la fuerza que pueda tener la película tiene que ver con observar ese mundo, esa realidad en la que suceden en las que se intenta que sucedan esas historias y tratar de incorporar esa realidad al mundo de la película. En esta película en particular, porque en general en esas películas no se controla demasiado el entorno, hay que ver cómo uno puede utilizarlo a su favor, o por lo menos eso es lo que yo trato de hacer en las películas que hago. En esta película en particular, esa realidad tenía un poco más de control de parte nuestra. Entonces, de lo que a mí me gustaría hablar en realidad me gustaría que de alguna manera podamos conversar, no que yo venga y diga qué pienso solamente, sino que ustedes puedan en cualquier momento o preguntar o acotar lo que quieran. Pero volviendo al punto, creo que esta película era para mí un desafío en el sentido de que nosotros ya teníamos intervención sobre la realidad, una intervención mayor, porque era una película de una estructura un poco más industrial. Como imagino que hay gente que no vio la película, supongo que hay varios que no vieron la película, ¿no? O todos vieron la película, ¿no? Voy a pasar el tráiler nada más, como para que tengan una idea de cómo es la película visualmente. Y después seguimos hablando, para no estar hablando en el aire. Podemos pasar el clip 1.
Bueno, ¿estás lista? Sí. ¿Por dónde empiezo? Por donde te parezca mejor. Por el principio, supongo. Él no estaba de acuerdo. Decía que no, pero creo que en el fondo le parecía bien. Argumentá. Demostrame que tenés razón. Que lo que querés hacer es importante y no las fantasías románticas de una mochilera. Acá les vengo a presentar a la profesora Paulina, ¿eh? A ver, por ejemplo, acá, en el aula. Acá, ¿quién tiene el poder? ¿Ustedes o yo? Vos tenés el poder, maestra. No, estás equivocado. Yo trabajo para vos. Vos decís, soy brillante. Una abogada brillante. La verdad no me importa ser brillante si no veo que lo que hago le modifica la vida a alguien. Yo quiero que haga lo que tengas ganas, pero que esté cerca mío. Lo conozco desde los 15, más o menos. Es mi peor es nada, es como un castigo, más bien lo que tengo con él. Bueno, gracias. Mañana te la traigo. ¿Sabe el nombre de los agresores? No, si lo supiera se lo hubiera dicho. ¿Los había visto antes? No, no creo. Me parece mal lo que estás haciendo. No sé qué querés demostrar. Necesito que me dejes hacer las cosas a mi manera. ¿A tu manera? Yo no puedo ir en contra de la decisión de mi hija. Es una mujer grande. Me parece que vos no estás haciendo lo que tendría que hacer. Porque vos sos el padre. ¿Cómo? Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron. ¿Por qué no me dejaste a mí? ¿Por qué no me avisaste? Dejarme a mí, ¿qué hubieras hecho? Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia. Estás actuando de manera fría y objetiva, ¿no? Bueno, como les decía antes, yo venía haciendo películas muy independientes y con bajos recursos, y en esta película se me planteaba la posibilidad de hacer una película en la que tenía recursos para de alguna manera embellecer la imagen, pero se me generaba como una especie de conflicto entre tratar de hacer una imagen bella, pero que contenga ciertas características como genuinas de lo que se estaba retratando. Creo, por lo menos estoy relativamente conforme en que logramos un equilibrio entre poder retratar los rasgos característicos de ciertas situaciones de la realidad, pero embellecidas, digamos, de alguna manera embellecidas. Ese era el objetivo y de alguna manera siento que lo logramos. Por supuesto que hay cosas que creo que no están del todo bien. Sí. Espera, porque me pidieron una cosa importante, que es que cuando van a hacer una pregunta, les alcancen un micrófono así todos escuchan. Max Ruggeri, te quería consultar solamente para saber qué cámara y qué lentes y si usaste filtros y ese tipo para tener un poquito un panorama, una idea técnica, digamos, de lo que tuviste en el set, así, ¿no? Sí. La cámara que usamos es una Alexa, se filmó con un grabador externo, o sea, se filmó en RAW, se grabó en RAW, pero con un grabador externo, o sea, era la Alexa la clásica, con lentes Cooke S4. Y bueno, filtros, usamos los filtros que necesitamos en el momento que los necesitamos, pero filtros básicos. Hicimos una prueba en algún momento de filtros difusores, pero no nos gustaron, eran excesivos. Y como usamos los lentes Cooke S4 que son bastante suaves, por lo menos
Desde mi punto de vista son como lentes que no tienen mucho sharp, digamos. No son muy picados. La cámara y el lente nos daba como la imagen que pretendíamos sin ningún tipo de filtros. Y en general yo no uso mucho, o trato de no usar luz de contra, o luces de contra muy, muy fuertes no uso, entonces, no es que no uso. Hasta ahora no usé demasiado, digamos. Puede ser que en el futuro use. Y esa es no sé si eso responde a tu pregunta, pero esa fue la cámara, esos fueron los lentes. Y un poco a eso me refería con poder hacer una película con mayores recursos, tener una buena cámara, buenos lentes, y después, bueno, viene un trabajo que ya no tiene que ver con eso. Para mí, los aspectos técnicos, que era algo a lo que iba a ir a tratar de llegar un poco más adelante en la conversación, son importantes hasta un determinado momento, al principio, digamos. Poder definir con qué cámara, con qué lentes, todo, y después olvidarse de eso. El cuadro de la película, el encuadre, para mí es pictórico, o sea, uno tiene que ir construyéndolo en función de lo que yo por lo menos trato de trabajar así, dentro de las posibilidades, ir iluminando las zonas que me interesan, con el color que me interesa, con el nivel que me interesa, y que por supuesto el guión sugiere. Pero la técnica desaparece para mí en ese momento. Todo el proceso de definición de cámara, lentes, lo que sea, cualquier tipo de prueba, es en la etapa de preproducción. Una vez que eso sucede, queda descartado para mí. Lo que sí es muy importante en el sentido, si se quiere, técnico, es la distancia focal con la que se filma la película. O sea, el lente o los lentes con los que se filma la película. En esta película, el lente como más usado de la película fue un 32 milímetros. Y también tiene que ver con eso de poder controlar un poco más el entorno, porque un lente como el 32 es un lente bastante abierto. Si uno no puede controlar lo que hay en el entorno, es difícil de usarlo porque está todo bastante en foco y si uno no puede controlarlo es más difícil de que quede bien. Sobre todo ahora se utilizan muchas cámaras que desenfocan mucho los fondos y eso embellece la imagen, entre comillas, pero uno no sabe cuál es el entorno, en qué mundo sucede todo eso, porque ve un plano de algo, pero lo que está atrás está totalmente fuera de foco. Bueno, no sé si respondió a tu pregunta, pero calculo que sí. Sí, era solo una curiosidad de saber con qué cámara con lentes habías laburado, pero después estoy muy de acuerdo que después que elegís, digamos, el medio con lo cual vas a filmar, después todo esto, vas adelante, seguís con otro tema que son puramente creativo y de encuadre y de llegar a tener una imagen acorde a lo que el guión te pide y también el laburo con el director. Creo también que es muy interesante, digamos, la manera con la cual vas creando día a día una imagen, ¿no? Y una construcción de escenas por escenas que va más allá de lo técnico. Era simplemente una curiosidad que no sabía, por eso. Sí. Sí, y a mí me interesa bastante como respetar los estándares técnicos, no sé, de definición de la óptica, una serie de cuestiones que tienen que ver con la técnica como más dura, pero respetar esos estándares, pero no por eso estandarizar la imagen, digamos, estandarizar la imagen del cuadro. O sea, uno puede respetar el estándar, que el lente defina tantas líneas por milímetro, que la cámara tenga X resolución, pero yo trato de prestarle más atención a lo otro, porque la imagen yo siento que muchas veces se ven imágenes muy estandarizadas, o sea, se ve la misma imagen siempre en las películas. No quiero decir en todas, porque hay muchos colegas y van a empezar a tirar cosas, pero me pasa un poco eso. Yo trato de buscar una imagen que tenga que ver con lo que se está retratando y que sea lo más particular posible, sin hacer una cosa completamente absurda, ¿no? y extraña. Bueno,
Con ese objetivo, lo que puedo hacer en esta especie de conversación unilateral que tenemos, aunque pueden preguntar o comentar lo que quieran, es relatar un poco el método de trabajo con el que el equipo y yo trabajamos, porque es un trabajo en equipo, como todos saben. Yo trabajo de esta manera, yo leo el guión y hago anotaciones, pero no en el guión. Leo el guión de punta a punta y anoto cosas que se me ocurren, cualquier cosa, lo que sea. Puede ser una asociación de ideas, puede ser algo que tenga que ver con algo visual, puede ser tonos de color, lo que sea, puede ser una impresión que me dio el director o lo que sea, no importa, cualquier cosa, breve, en un papel. Y eso lo tengo, lo guardo, lo conservo. Después charlo con el director y trato de escuchar todo lo que tiene para decir sobre la película y sobre todo sobre el aspecto visual, pero en esa conversación se filtran un montón de otras cosas que no tienen que ver con lo que el director dice explícitamente sobre la película o sobre el aspecto visual de la película o sobre lo que quiere de la película. Muchas veces dice una cosa, pero no puede expresar bien visualmente lo que quiere, muestra una cosa, pero dice otra cosa. No importa, todo eso es información útil para mí y trato de procesarla. En esa charla se muestran imágenes, en general, referencias de otras películas, de una foto, de una pintura. Más o menos lo que calculo que a muchos les puede pasar. Después de esa charla, trato de anotar, de juntar esa charla con las anotaciones previas, a ver si más o menos coinciden o si no coinciden y hacer una propuesta visual. Y esa propuesta visual también es muy breve, puede consistir en decir que la película es toda en penumbra o que la película puede tener momentos luminosos y otros momentos en penumbra, o que puede empezar con una predominante de color y terminar con otra, que puede haber una variación en esa melodía, digamos, que es la película. Porque a veces puede ser todo de una manera, puede tener distintas formas que va adquiriendo en el transcurso de la película. Y una vez que se hace esa propuesta y más o menos el director está de acuerdo o no, se discute, empiezo con pruebas técnico-fotográficas. En esta película en particular, como se filmaba en una zona de mucha vegetación, yo consideraba que el mejor soporte para registrar eso, sobre todo árboles y vegetación que se mueve con golpes de sol muy duro y que generan sombras y formas y figuras como casi infinitas porque son pequeñas formas que se forman todo el tiempo, el mejor soporte era el fílmico para hacer la película. Entonces, como sé que es caro y que está en desuso, propuse hacer todas las escenas de día en fílmico y todas las escenas de noche y en interiores en digital. Me parecía que de esa manera podría usar como el máximo potencial de cada uno de esos medios. Y ahí, si pasamos el video número 2, están las pruebas comparativas entre el fílmico y el digital, que fueron las pruebas que se les mostraban a los productores para ver qué decían. ¿Se puede apagar la luz? Ahí está. Esto es material fílmico. Y ahora enseguida viene el material de la... Esto tiene una corrección básica, digamos. Sí, tiene una corrección así de un rato. También digo, en este proceso de hacer estas pruebas, estos planos son un poquito largos quizá, pero los dejé así para que puedan ir viendo y que incorporen la imagen y después va a pasar a algo digital. En este proceso, digo, más allá de la prueba técnica o pictórica o lo que sea, que en realidad esto es más técnico, sobre todo técnico, para definir el soporte, también uno ya va conociendo a la actriz, sabe cómo indicarle una... Ahí pasó al digital.
Digo, a mí estas pruebas me sirven por un lado para definir el soporte y por otro lado para ir conociendo todo, el lugar, la paleta de colores. El lugar ya lo conocía porque yo vivía en Misiones y sé cómo es más o menos, pero ¿ven eso que pasa ahí atrás, el viento, las hojas? Eso para mí es lo que más le complica al cine digital, sobre todo cuando hay sol. Pero bueno, acá vemos que la Alexa respondió bastante bien. Tan bien que los productores me dijeron, bueno, es lo mismo, no tiene sentido. Y bueno, no pude decir nada. No es lo mismo. Yo saqué una conclusión sutil, pero es una conclusión que en realidad prefiero reservármela para ver qué dicen ustedes. Pero tengo una conclusión. Para mí no es exactamente lo mismo. Digo, acá además de ir probando lo técnico, vas probando otras cosas también, ¿no? Cómo vincularte con los actores, cómo es ese mundo, cómo se mueven, si sirve o no la focal que habíamos pensado que era buena para la película. Eso que acaban de ver es del fílmico, el plano de ella en exterior es este, al digital de noche. Esa es la comparativa que se les mostró a los productores y que no hace, por la cual, sí, les parecía que pegaban perfecto, entonces dijeron, bueno, hagámoslo todo en digital. No, pero mi idea era justamente probar si pasando del rodaje, digamos, de la imagen en fílmico de día a la noche, eso tampoco, que no generase una cosa de salto. No sé qué piensan ustedes, lo vieron ahí, a ver qué dicen. ¿Eh? Es más dulce, sí. Ah, perdón, hay que hablar por el micrófono. Sí, me parece que el fílmico, los contornos que vos decís Sharp eran más dulces, o sea, tenían más definición de gama, ponele para que si se puede decir. En vez en el Alexa, las altas luces se ve que en las nubes en algún momento estaban como pequeñas sobreexposiciones. Y el Sharp, los contornos eran mucho más filosos. Pero es que es muy sutil. No sé si lo viste vos así. No, yo lo vi de otra manera, pero si hay alguien que tenga alguna otra opinión, por ahí me gustaría conocerla. Si no, yo digo qué pienso al respecto. No, a mí la sensación que me dio no es tanto en relación al... Sí es más dulce, para mí sí, tiene algo como de dulzura que es mejor y es como más romántico, no sé, uno ya está... Pero lo que me parece a mí es que da la sensación de mayor volumen. El digital es como si fuese más tele, no sé cómo decirlo, como más plano. La sensación de tridimensión, sin ser una película 3D, es más la del fílmico, digamos. De cualquier manera estamos hablando de una cosa que en general el espectador que va a la sala no tiene ningún tipo de registro y además que son épocas, no sé, bueno, ya está, ahora pasó eso y ahora viene otra cosa. Sí, sería hermoso seguir haciendo películas en fílmico, pero también las ventajas que tiene hacer una película con una cámara digital buena y poder filmar con menor cantidad de luz, en mi caso en particular, son muchas porque yo estaba acostumbrado a iluminar poco. Esta debe ser una de las películas en las que más luces puse, digamos. Pero poder filmar de noche en cualquier... La escena esa del carnaval que se ven ahí están filmadas como vienen, como era la luz de ahí, obvio. Entonces, creo, por lo menos mi conclusión es que el fílmico da un poco más de sensación de volumen, además de tener un poquito más de textura y ser menos cosmético. Las cosas se ven como más gráficas en el digital. Para mí, no sé, digo, cada uno puede tener la sensación que quiera y seguro que... Pero la conclusión que yo saqué es esa, el fílmico es un poco más, tiene más sensación de volumen y el digital es como cosmético y más gráfico. Y eso que esta cámara, la Alexa, para mí es la que menos da esa sensación, digamos, de imagen gráfica. Otra de las cosas, seguramente en el menú tenés
las distintas seteos de cámara. ¿Le hiciste seteos a la Alexa como para modificar la paleta y el... No, esa cámara graba en un formato RAW, digamos, yo lo grabé con un grabador externo en formato RAW, en 2.8, creo que es la resolución 2.8K o 2800 o 2700 y algo en ese momento, porque ahora hay otras posibilidades. Y a partir de ahí ya es corrección de color. Nosotros le hicimos una corrección básica como para ver cómo empataban, ¿no? Fue el principio del proceso de la película. Eso fue en febrero y la película se filmó como en octubre, una cosa así. Esa es otra de las cosas que me interesaba como mencionar. En una película en la que uno tiene más recursos, tiene la posibilidad de ir previendo cosas, ir trabajando para que cuando llegue el rodaje tener la libertad de estar atento a lo que pasa en la escena, pero previamente tener más o menos resuelto cosas técnicas, no sé, una serie de cuestiones. Hola, mi nombre es Javier. Hola. Y te quería hacer una consulta en cuanto a esta película y a todo lo técnico que estabas hablando, digamos, ¿no? Como es una película que tiene gran cantidad de exteriores días en donde, digo, capaz el dinero de tener muchos faroles tampoco era tan importante porque tenías una buena cámara y un buen sensor y capaz, no sé, lo pienso y me interesa tu visión de esto de un fotógrafo que tiene una película de exterior día y que capaz, no sé, esa guita la querías utilizar no, vayamos en esta época del año que el sol me va a venir mejor, voy a tener más horas de atardecer, más horas de amanecer, o laburar más las horas mágicas. Como, no sé, pienso eso a veces de películas que vos las ves y decís, ¿cómo hizo para filmar siempre nublado este tipo? O sea, ¿cómo hizo para elegir esa estética en una película que también implica plata y que no implica faroles, o no implica un lente, y influye muchísimo en la imagen visual? Porque te toca el día soleado y ese día, ¿qué? ¿Paramos? ¿Cómo se hace? Bueno, me agrada tu pregunta porque es así como vos decís, digamos, más allá del lente, de la cámara, todo, si vos filmás una película toda nublada, eso ya genera una estética y una cosa, pero bueno, ¿cuántas películas se pueden filmar todas nubladas? Yo una vez, la primera película en la que trabajé, ese era el objetivo, y se filmó en 5 años y era una cosa absurda, digamos, no se puede sostener dentro del cine industrial. Y es verdad eso, que si no importa el lente, no importa nada, en un punto, ¿no? Digo, no es que no importa, pero quizás es más fuerte el hecho de ver una película que está filmada, no sé, todo debajo del agua, que si uno tiene una Alexa con un Master Prime o el lente que sea, y está filmada en un departamento, en primeros planos, digo, no se ve eso. En cambio, si filmaste, no sé, en la Antártida, es más significativo esa imagen. ¿Cómo se hace? Creo que de la manera en la que vos podés imaginar, no sé, uno trata de pelear para que se haga, a veces se puede, a veces no se puede. El cine es así, digamos, es una negociación constante entre las posibilidades económicas de hacer la película y lo que yo sí trato de hacer y que recomiendo es ir a intentarlo hasta el máximo. Después, a lo sumo, el productor dice que no y listo. Y ahí se terminó la cosa. Pero hubo una etapa en donde se planteó, o sea, digamos, hubo una etapa en donde vos, en la pre, y esa es la pregunta que me intriga, digamos, ¿no? Como tenés una película de exterior día en Misiones, o sea, si la vamos a hacer en, no sé, en enero a las 12 del mediodía, no puedo hacer nada. Como hay una etapa en donde vos influís en eso, o es una película también que es tan grande que en el fondo la tenemos que filmar acá porque hay otras cosas que necesitamos resolver de otra escala. No, honestamente no recuerdo exacto, pero en la película se planteaba el problema de que no se podía filmar en enero por el calor, lo cual a mí me venía bien porque el sol no estaba tan alto y digamos, no venía tan cenital, pero igual se filmó cerca de fin de año. Yo tenía una propuesta para la película que va dentro de las primeras impresiones en las que yo trato de describir cómo me gustaría que se vea la película, que tenía que ver con que la película empieza, bueno, es la historia de una chica que va a dar clase en una escuela rural y sus propios alumnos, o uno de los de la patota de sus propios alumnos, termina violándola. Y bueno, y lo que sigue es una cosa que no viene al caso, pero
digamos que empieza bien y en un momento se pudre todo. Y a partir de ahí todo es así, medio enroscado y medio complicado. El resumen del argumento de la película. Pero bueno, es más o menos así para mí visualmente. Entonces, la primera parte de la película para mí se tenía que ver un poco más brillante. Se tenía que ver más luminosa, como una cosa, bueno, bien, digamos, está todo en orden. Y a partir de la violación, de hecho en la escena de la violación, todo se tenía que ver, se tenía que empezar a ver más tristón, digamos. En las escenas nocturnas, muy dramático, muy oscuro, medio expresionista era la idea. Después creo que quedó más bien real, pero no importa. La idea era que sea así como expresión fuerte y claroscuro. Pero ¿qué pasaba? Después seguía la película de día. Encima la película va y viene con los puntos de vista, entonces se repiten escenas. Era un problema como ese planteo de... De hecho, eso se terminó de definir en la corrección de color. Yo se lo planteé a la colorista y le dije, mira, yo pensé esto, pero no sé si ahora con la película, con el montaje así, que ya se sabía, estaba en el guión, no es que... Pero era como una duda, bueno, ¿cómo hacemos? Si la película no es continua en su relato temporal. Eso de que empiece con luminosa y termine más oscura o... Bueno, se trató de mantener y la idea era que cuando se filmaban los días de la segunda parte, digamos, de la parte después de la violación, sea más, que no brille tanto. Y una cosa que se nos ocurrió en la postproducción es tratar de meter... Primero intentamos filmar con menos brillo, con menos sol, no sé qué, y a veces se podía y a veces no. Después, bueno, viene el proceso de montaje que hace que haya escenas que vuelan, van, vienen, qué sé yo. Llega la corrección de color y lo que hicimos fue, yo había filmado unos cielos para otra película que había hecho antes. Y agarré y utilicé esos cielos para poner cielos nublados en los momentos de la película que ya estábamos como después de la violación, y cielos azules con unas nubecitas así que dibujen un poco más lindo al principio. Y bueno, esa fue la resolución que tomamos. Pero el camino, no sé, es el que encuentres. Si podés filmar nublado, la parte que querés nublado, ya lo tenés resuelto. Y si no, hay que buscar una manera. Y a veces no se puede, es así, digamos, uno no puede pretender que la producción, o sí, no sé. Esas películas, hay películas que se filman a la hora mágica y no sé qué, y bueno, eso sería hermoso, pero no siempre es posible. ¿Sí? Antes se decía, yo no sé, a mí nunca me tocó, que se esperaba la luz. Digo, uno decía, vamos a filmar a las 6 de la tarde, entonces estábamos todos listos para filmar a las 6 de la tarde, ahora es medio imposible. ¿No? Entonces, qué sé yo, hay que hacer lo que uno pueda. Eso es lo que yo por lo menos intento. Bueno, una vez que hicimos, que por lo menos yo hice estas pruebas para esta película, hay después de hacer las pruebas hay una reformulación de cómo es la película o si la propuesta inicial era buena o estábamos de acuerdo con el director, con los productores, lo que sea. En este caso, por ejemplo, la propuesta inicial de hacer la película en fílmico y en digital no estuvimos de acuerdo. Entonces, hay que reformular algunas cosas. Sí estuvimos de acuerdo con algunos aspectos que no están en esa prueba, que tienen que ver con que la película tiene esa curva, empieza como bien y se va complicando. Entonces yo había propuesto yo trato de definir cuál es el máximo de luz en la película y el mínimo de luz en la película. Cuál es la escena que tiene el máximo de iluminación y el mínimo de iluminación. Entonces, eso me permite ver cómo se va desarrollando la película en cuanto a cantidad de luz simplemente. Y en eso sí estábamos de acuerdo. Obviamente la escena de mínimo de luz era la de la violación y de máximo de luz no había una escena específica, pero eran como las secuencias del principio. No es el primer plano de la película ni la primera secuencia, pero es como la parte que sigue. Y bueno, para eso
ahí de vuelta entran los recursos un poco más holgados. Si bien esta no es una película enorme, digamos, de producción, pero más de lo que yo estaba acostumbrado, por lo menos. Entonces empecé a hacer pruebas que tienen que ver con el aspecto estético, si se quiere, pero también técnico, porque si vamos a iluminar muy poco, bueno, hay que ver cómo se ve en la pantalla grande, porque nosotros trabajamos, como por lo menos yo, que trato de hacer películas, trabajamos para la pantalla grande, porque en el celular todo se ve hermoso, pero hay que ponerlo en la pantalla grande para ver cómo se ve. Y en ese sentido, creo que ahí ya va más allá de los recursos. Uno puede hacer pruebas en cualquier tipo de película. Una película con amigos puede hacer pruebas, ir viendo y agarrar un proyector cualquiera y proyectar y ver, si bien no es exacto lo que se va a ver en el cine, pero uno se va arrimando. Y nosotros hicimos esas pruebas. Si se puede pasar la prueba número 3, que tiene que ver con los mínimos de luz que íbamos a manejar en general, o por lo menos con las zonas penumbrosas de la película. Para ver cómo responde la técnica, ¿no? Esta prueba es una mezcla, es un poco de cantidad de luz y un poco de orientación de la luz y del color también, que tiene que ver con la idea tan inicial que es de como retratar algo que tenga que ver con la realidad, no cualquier cosa. Y como en la realidad a veces la luz viene de arriba, a veces viene de costado, yo lo que fui haciendo es probar cómo podía o cómo reaccionaba la imagen con poca luz de arriba, con poca luz de costado, cómo era rellenar esa imagen, cómo era la luz del sodio que da a la calle, porque esas luces las íbamos a usar finalmente. Un poco el resultado de la película es eso, es la luz disponible más una intervención posterior que hacemos nosotros con el equipo de filmación sobre eso. Entonces estas pruebas tenían que ver con eso. Bueno, ¿qué pasa si yo relleno una cara cuando la luz viene de arriba y hace unas sombras feas o no sé qué? Siempre como con ese objetivo de tratar de embellecer la imagen sin que se pierda como lo propio de ese lugar o de esa imagen. Y ahí estábamos haciendo eso, probando esas cosas. Esto ya es en un lugar, en un estudio, ¿no? No hay realidad detrás. Y otra cosa importante en esta prueba para mí tiene que ver con cómo reacciona. Era una película en que la cámara iba a estar todo el tiempo encima de esta actriz, de Dolores. Y bueno, cómo son sus perfiles, cómo le pega la luz. No a todas las personas le da la luz de la misma manera según los ángulos que tienen la cara y eso. Entonces, bueno, poder probar eso se puede hacer con cualquier tipo de película. Digo, uno puede filmar con una cámara de foto o con la mejor cámara del mercado y puede hacer este tipo de pruebas. Para mí son importantes. La luz de abajo, en la escena de la violación, cuando los de la patota miran a los personajes, yo quería probar cómo era la luz de abajo. Acá había una idea concreta que era que cuando la violaban, lo que iluminaba la escena en realidad era la moto en la que ella iba, cuando la agarran, que quedaba caída en el piso. Bueno, eso finalmente no sucedió en la película, se cambió esa idea,
pero estábamos probando eso como a ver qué pasaba si de verdad poníamos la moto ahí o la falseábamos con alguna luz, pero esa era la única fuente. Y me parece que funcionaba bien, incluso creo que funcionaba muy bien. La ventaja también de trabajar con equipos que son como de muy buena calidad, digamos, cámara, lentes, es que uno puede hacer estas cosas más extremas y en general, creo que terminó ya. Y en general, bueno, tiene menos problemas. A eso me refería un poco antes con eso de aceptar los estándares como industriales, pero no por eso estandarizar la imagen, o sea, trabajar con un lente que defina lo que dice el estándar que tiene que definir, con la resolución, pero no por eso hay que hacer una imagen estandarizada, no hay que iluminar, no sé, o por lo menos para mí, no sé. Sí. ¿Sí? Ah, esperá que te den el micrófono. En el caso de esta prueba que hiciste vos en estudio, ¿trabajaste con la luz así de sodio como de la calle o pusiste una luz con filtro como para simular esa luz? Es una buena pregunta porque no me acuerdo. No me acuerdo si le pusimos color o era... Me parece que hicimos las dos cosas. Esa primera que se ve porque no da igual, digamos. De Dolores, que es un plano que se va de foco, va, viene, sí, que estábamos probando. Eso está filtrado. Es una luz de tungsteno filtrada con un filtro de color, pero no te podría decir exacto cuál. Creo que era el chocolate, uno de esos, pero puede ser que esté equivocado. Y después la que está como la de la motito ya es un farol, sí, creo que era un... No me acuerdo, te miento. La idea era probar con luces de sodio de verdad o imitarlo, sí. Estábamos probando eso, pero no te sé decir exacto cómo fue. Lo que sí es que en la película y lo que se vio en el tráiler, eso sí está iluminado con luces de sodio, la mayoría. O sea, con los sodios de verdad, que son las luces que hay en la calle, que para mí dan muy bien. Lo que sí no se pueden corregir, o sea, sí. Es muy difícil de corregir. Si usás eso es porque querés eso. Si no, eso llevarlo a una cosa más neutra no funciona. Entonces, cuando los usás es porque vas hacia ese lugar ya. Esa, digamos, es la conclusión que sacamos, más allá de que en las pruebas no me acuerdo, fue usar directamente la luz del sodio, pero porque tenía que quedar así. Después se le dio un poco en corrección de color, no sé si se le sacó un poquito de amarillo, ¿no? Pero era eso. Poníamos los faroles, los sodios, teníamos como 6 o 8 sodios y los usábamos todo el tiempo. Por ejemplo, hay sodios que nos servían para iluminar el fondo de una calle, pero después a los personajes le poníamos un sodio mucho más cerca, una luz cerca para iluminar el personaje. En ese sentido también es lo que decía al principio de como estilizar la realidad, o sea, es eso, es lo que hay ahí, pero bueno, mejorarla un poco, uno la puede dibujar, acomodar al gusto que uno quiera, darle la cantidad de luz, la dirección que quiera, pero utilizando los mismos recursos, sin como sobreestilizar o hacer una imagen que no tenga nada que ver con las características propias de lo que uno está retratando, que es ese lugar también, más allá de que hay una historia ahí que se introduce. Sí.
¿Utilizaste los mismos artefactos que coloca la municipalidad, digamos, estos que tardan en encender? Exacto, todo sí, eso? sí, exactamente, esos mismos. Sí. Nada, había que encenderlo con tiempo y no apurar las cosas. Claro, sí, después si se apagan hay que esperar, pero tampoco es tanto lo que hay que esperar. Sí. Igual no es toda la película así, hay momentos de la película que se usaron otras cosas. Por ejemplo, hay escenas en las oficinas que yo habitualmente las filmaba con la luz que había, si fuese otra película. En esta película reemplazaba los tubos, los ubicaba en la... No sé, hay muchos pasillos, ¿no? Entonces los ponía como en secuencia, luz, sombra, luz. Digo, eso cuando uno lo filma de una manera más documental es más difícil de hacer y queda menos bien, digamos. Yo lo hice bastante y me gustaba hacerlo, pero ahora me di cuenta que si tengo la posibilidad y puedo pintar acá, pintar allá, hacer un golpe de luz acá, bueno, es mejor. Pero hay que tener tiempo, hay que tener ciertos recursos para hacerlo y hay que tener un equipo que, de hecho, este trabajo es así, es en equipo. Y hay que escuchar, o sea, digo, la gente que trabaja con uno también dice un montón de cosas y aporta un montón de cosas que no es que a mí se me ocurren. Digo, esa gente, los que ponen las luces, los que trabajan en la cámara, bueno, no sé, los que hacen el decorado, todos van aportando algo que yo lo que trato es de estar atento y observando todo eso y escuchando nada más y tratar de que eso cada uno pueda. También hay un trabajo previo de todas estas pruebas, además de lo técnico, para mí sirven para que el equipo vaya generando una dinámica de equipo, porque si vos te encontrás el primer día de rodaje con todo el equipo es un problema, y esas son cosas que se pueden hacer en distintos niveles de producción, no hace falta tener recursos para hacer eso. Entonces eso sí para mí es un método, digamos. Bueno, trabajar es casi como el tiempo, ¿no? Eso no se reemplaza con nada. Hay que estar ahí, ir, saber, bueno, uno cree que uno dice una cosa y el otro entiende y no es así. Para entender hay que trabajar antes, hay que entenderse primero. La comunicación es el problema básico. Yo te quería consultar a qué te referías concretamente con eso de la imagen estandarizada, de no estandarizar la imagen, o sea, ¿qué es para vos una imagen estandarizada en cine? Y quería preguntarte, ya que te habían preguntado qué cámara habías usado y que habías dicho que en esta película habías contado con más recursos, quería preguntarte con qué cámara habías trabajado en Los Dueños. A ver, voy a intentar. Una pregunta es qué considero por la imagen estandarizada. Y otra es qué cámara usé en Los Dueños. Sí. En Los Dueños usamos una cámara que es la Red MX. Y el lente era una valija de lentes Car 6 High Speed, los 1.4, son esa serie que son unos lentes bastante buenos, pero un poco más viejos que estos, digamos. Y una imagen estandarizada para mí es la que se ve en la publicidad, sobre todo, en el cine publicitario. Que uno ve una imagen que no retrata nada de la realidad. O sea, no retrata nada de la realidad ni crea un mundo demasiado fantástico como para que a mí personalmente me seduzca. Me muestra una imagen que no tiene nada que ver con la realidad ni con un nuevo mundo creado. Bueno, algunas sí, o sea, no voy a generalizar, pero sí, voy a generalizar. O sea, como una imagen sobreiluminada, con ambientes que no tienen nada que ver con lo que yo veo en el mundo, digamos. Y eso para mí es una imagen que está estandarizada en este momento. No sé si antes era así o no tengo conocimiento de tantas cosas, pero me da la sensación de que se pierden las particularidades de las cosas. A eso yo le llamo una imagen estandarizada. Cada película, es muy difícil que cada película tenga su propia imagen o no sé, o que sea original. No pasa por ser original. Para mí el problema es que no se respetan las particularidades del caso. Cada actor, cada decorado, cada equipo humano que hace esa película tiene unas particularidades y hay que tratar de dejar que eso aflore en algún punto.
incluso las cosas que no se ven, que son las que hacen la película, el equipo humano que hace la película. Y cuando la imagen está sobreestilizada, eso no sé, para mí no me parece eso, una imagen estandarizada. O sea, se repiten las imágenes en vez de tratar de encontrar cierta particularidad en cada una de esas imágenes. Igual digo imágenes y me refiero al retrato de eso, no a la imagen solamente técnica, ¿no? Pero sí respetar el estándar, los estándares técnicos, no respetarlo, tratar de, si me dicen filmar la misma película con la mejor cámara y los mejores lentes, prefiero eso que con otros peores, digamos. Casi que no hay duda sobre eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. Bueno, creo que voy a ir tratando de acelerar un poco. Bueno, un punto que tiene que ver con eso que veníamos viendo es que para mí las pruebas y todo lo que se prepara antes de la película no de ninguna manera le quita espontaneidad a la película, porque durante el rodaje hay tantas situaciones y tantos problemas que resolver, y es la primera vez que se encuentran todos los elementos juntos para ser retratados. O sea, uno nunca, por más que hagas pruebas, nunca tenés el actor pero no tenés el vestuario, tenés el vestuario y tenés el actor pero no tenés la locación, tenés, no sé, un montón de cosas. Entonces, para mí hay que tratar de probar todo lo que se pueda antes, que no va a faltar espontaneidad en el momento del rodaje. O sea, no hay ningún problema con eso. No es que si uno prueba un poco antes va a tener problemas porque se va, por lo menos desde el lado técnico de la imagen. Y en ese sentido, esta película tenía un desafío, digamos, técnico-físico, que era que el primer plano de la película era un diálogo más o menos de 10 páginas de guión. Y no sé, los que vieron la película lo pueden ver, es un plano bastante simple, digamos, pero con un equipamiento pesado y eso hubo que probarlo, pero más allá de la dificultad que generaba, porque ese diálogo, los personajes se iban moviendo y tienen una altura que yo que operaba la cámara no tengo, los personajes son bastante más bajos, entonces tenía que estar en posiciones muy incómodas, tratando de mantener el plano, hubo que probarlo antes. Entonces, no sé si lo vería todo porque es un poco largo, son como 10 minutos de toma, pero podemos pasar el último video que muestra el primer plano de la película que se probó, no es que llegamos a la locación y nos salió así el plano y dijimos, bueno, no, probamos, hubo que pensar dónde iba a ir la luz porque cuando uno va girando alrededor, sí. No, digo eso. No sé, a mí me parece que es importante tratar de probar las cosas porque eso va a ayudar a que el momento del rodaje uno pueda lograr lo que quiera. Después en el rodaje se incorporan un montón de cosas que uno no puede controlar. Y está bien que así sea y es bueno que eso suceda desde mi punto de vista. Pero hay una serie de cosas que es bueno poder controlar para estar atento a esas cosas que se van incorporando y que pueden hacerle bien a la película y aceptarlas y tomarlas o rechazarlas. Pero hay algunas cosas que son buenas probar. Por ejemplo, a qué distancia de los personajes la cámara va a estar. Eso para mí es fundamental en la película. Y eso define la óptica. Si yo voy a estar con un 135, voy a estar a una distancia de ese personaje. Ahora, si estoy con un 32, tengo que estar muy cerca de ese personaje. Bueno, ustedes me dirán, bueno, depende del plano, no importa, pero... No, todas las decisiones en una película son un poco conversadas. Digo, yo no me siento... No me interesa decidirlo yo. Si tengo una opinión sobre una cosa, trato de...
Mirá, nosotros... bueno, el micrófono faltó, pero... yo había hecho otra película con Santiago, el director de esta película, y que filmamos todo en teleobjetivo, porque teníamos una cámara con un sensor muy chico y para desenfocar necesitábamos hacer eso, para que tenga un poco la imagen un poquito más look cinematográfico. Pues se filmó con una cámara, una X3, una Sony X3. Y habíamos concluido que esa era una posibilidad. Pero además, y eso es un punto importante, habíamos visto que nosotros interveníamos en un entorno que no podíamos controlar. Y ahí vuelvo a lo del principio, que era la película de estudiantes, se filmaba en la Facultad de Humanidades. Entonces la única manera de pasar un poco desapercibido, pero poder meter nuestro personaje adentro, era estar lejos, porque si nosotros estábamos muy encima, era difícil. Entonces le mandábamos al personaje y lo podíamos registrar de esa manera. A mí mucho no me agradaba eso, y traté de que no sea así, pero me di cuenta, como la película se fue filmando por etapas, que era lo mejor, digamos, que era lo que funcionaba mejor en la película. Y esta película de alguna manera fue como poder incorporar la revancha, sí, como, bueno, estar cerca del personaje. Pero se necesita más control, se necesitan una serie de cosas. Entonces, sí, en los dos casos en la vez anterior, en la película anterior, yo sentía que necesitábamos acercarnos un poco al personaje, pero no era conveniente. O sea, yo me di cuenta, Santiago ya lo quería así, y en un momento yo me di cuenta que no convenía. En esta película creo que era al revés, él quería un poco estar más lejos y por ahí, no sé, me daba la sensación que prefería los lentes más largos y yo quería probar hacerla con unos lentes más cortos. La película tiene distintas ópticas, pero hay como una predominancia de la óptica más cercana, digamos. Sí. Ahí va. Iba por ahí la pregunta, realmente era en la idea del plano secuencia, como has comentado antes, que anotas tú cuando lees el guión y que es una charla, negociación entre productor, director y tu parte. ¿Cómo llegasteis al punto de decir, vamos a hacer un plano secuencia con 10 páginas de guión y cómo lo iluminaste? Porque arranca sin moverse la cámara, pero luego entra por habitaciones donde está iluminada y no sé, me pareció curioso cuando lo vi. Ok, propongo lo siguiente, si te parece. Yo no sé cuánto tiempo nos queda de conversación, pero de alguna manera personalmente estoy llegando como más que esta exposición no puedo hacer. Lo que propongo es, ponemos el plano y vamos hablando sobre el plano, porque el plano no de la película, sino la prueba, y te voy contestando la pregunta a medida que vamos viendo eso. Me parece, y después si quieren hacemos algunas otras preguntas y si no cerramos. Creo que hay una o dos cosas más que me gustaría comentar, pero no mucho más. Entonces pasemos el plano que dura cerca de 7 minutos o 8 minutos, no me acuerdo cuánto. Pasemos el video, el último, y vamos hablando. Vos me decís cómo negocié hacer el plano o algo. No, ¿podés repetirme la pregunta? Perdón, pero... ¿Cómo llegasteis a la conclusión ¿Cómo llegasteis a la conclusión, director, contigo? ¿Quién lanzó la idea? Sí. ¿Él quería hacerlo? Ok, sí, ahí ya está. Él propuso el plano, él lo tenía más o menos, tenía la idea de hacer este plano, esta escena secuencia. Y bueno, a mí me parecía bien hacerla. Tenía dudas sobre si se iba a sostener en el tiempo el plano y si no iba a ser muy forzado. Lo cual me parecía bastante honesto de su parte, digamos, tener dudas de si un plano de 8 o 10 minutos se iba a sostener. Pero bueno, justamente para mí la única manera de saberlo era hacerlo. Acá lo hicimos con Dolores y con el asistente de dirección, con Federico Dauría, que leyó el guión mientras lo iba haciendo. Y nos dimos cuenta que iba a funcionar. Acá está sin el texto porque no se grabó sonido ese día, pero yo lo iba escuchando mientras lo íbamos probando.
y me daba cuenta que era posible. El plano final de la película es muy parecido a este que se filmó, no sé, unos meses antes. Y no es que este plano estaba súper diseñado. Lo empezamos a diseñar en ese momento. Hicimos la toma y nos dimos cuenta que podía funcionar. Después fuimos a la locación. Teníamos destinado 2 jornadas para hacer solo este plano, que significaban los 10 minutos iniciales de la película o 8 minutos iniciales de la película. Entonces se destinaron 2 jornadas. Un día fuimos a la locación y lo ensayamos sin cámara. Solo los actores en función de esta base, digamos. Después, al día siguiente, la propuesta era filmarlo en plano secuencia, según esta propuesta, más lo que se había desprendido del ensayo con los actores, que era prácticamente esto. Tiene dos variaciones mínimas, que la cámara no se va a un punto y una cosa así. Hay 2 momentos nada más. Y después había un tercer día destinado, o sea, el segundo día de rodaje de la escena, que era para hacer planos cortos, por si había que cortar. Cosa que ahí sí yo me oponía un poco. Yo ya estaba convencido de que el plano iba a funcionar y que había que hacerlo. Digo, había que tomar el riesgo y hacerlo. Y como los actores son muy buenos, desde mi punto de vista son actores muy buenos y que pueden sostener la escena, no era bueno cortar la escena. ¿Para hacer qué? Para arreglar una cosita que salga mal, no. La intensidad que tenían ellos haciéndolo era importante y era suficiente para mí para la escena. Y si no había grandes problemas, porque el plano que quedó en la película, yo le veo defectos, por supuesto, veo cosas que me hubiesen gustado que estén mejor, pero el actor sostenía la escena y lo que la gente mira cuando va a ver las películas son los actores, o lo que le está pasando a esos seres que están representando a otros seres. Y entonces ese tercer día de rodaje no se hizo. Claro, para un productor, imagínense, es mucho mejor no hacerlo que hacerlo. Pero no, cuando filmamos la primer toma de este plano, ya la teníamos. Después se hicieron, creo, 12 en total. Pero en la primera ya sabíamos que lo teníamos, que estaba, que era verdadero, digamos, tenía algo de verdad eso. Uno podía decir una cosa, otra, pero estaba. Ya en la primera la tuvimos. Y esta prueba fue una sola toma, se hizo solo esta toma. Y ahora voy a la segunda parte de la pregunta, que es cómo lo iluminé. Cuando hay un plano que da tantas vueltas, lo mejor para mí fue tratar de iluminarlo de arriba, aunque yo en general nunca ilumino de arriba. En los lugares donde podía, no lo iluminaba de arriba. Y en los lugares que veía que cuando iba a girar iba a haber un farol, metía la luz de arriba. Tenía dos ventanas importantes en cada lado de la escena, de la locación de la película. Y eso me servía para ya tener los fondos iluminados. Entonces cualquier cosa que el personaje llegaba a quedar muy en penumbra, trataba de meter el fondo para que por lo menos se recorte la figura. Pero no, se iluminó y se trabajó bastante. O sea, es una escena trabajada, con tiempo, pensando en porque pasa eso en el cine, cada posición es un nuevo cuadro. Y sí. Ya por último, que estoy recordando que, no sé si es un recurso que utilizaste o que pensaste añadir ahí, que no se ve aquí, es que cuando arranca es el plano de ella y tienes una ventana a la parte derecha donde se ve el movimiento del padre. Sí. O sea, el reflejo, digamos, ¿no? Sí. Para mí como espectador le dio más dinamismo a la imagen porque tenías el plano de ella quieta, ¿no? Entonces no sé si eso salió así al azar o lo buscaste ahí. ¿Lo del reflejo decís? Sí. No, eso el reflejo surgió ahí, digamos. Estaba ahí el reflejo y lo usamos, pero no estaba pensado ni antes. ¿Sí? No, las modificaciones que se hicieron en el plano, en esta prueba y en la locación fueron muy pocas. Muy pocas. Creo que hay 2 momentos en los que se ajusta, había como un relevo, porque básicamente son relevos, pasa un personaje, después la cámara agarra al otro,
Y eso con la sensación un poco de transparencia, como que eso está sucediendo naturalmente, ¿no? Y había alguno que no nos convencía del todo y lo eliminamos, pero en general es la misma apuesta. Una pregunta. Sí. Yo cuando la vi la primera vez a la película noté una cosa con los enfoques. Sí. Como que por ahí se demoraba el enfoque o como que volvía. Y ¿eso era una cuestión estética o No. lo decidieron hacer así? ¿O le salió así? Decir que el foco llega tarde, digamos. Sí, O por ahí como va y que se vuelve. quedaba demasiado tiempo con un personaje que estaba de referencia en lugar de ir al personaje que se movía. O yo lo noté así, digamos. A ver. ¿Podemos pasar el archivo de la película en la primera parte que ya empieza este plano? Porque no recuerdo. Pero que la cámara está mucho sobre un personaje en referencia. Yo lo noté así, sí. Pero no entiendo la pregunta. ¿Cómo en referencia? O sea, si fue una cuestión estética de mantener el enfoque, o sea, también tenía una cosa con la cámara que está así como un poco sacudida. Sí. Entonces, bueno, me surgió esa duda. No termino de entender. La cámara que está sacudida es como un defecto, aunque digo, yo intenté que no se sacuda lo menos posible. Bien. Pero por ejemplo, en ese primer plano yo veo problemas, veo pequeños defectos que me hubiese gustado. Hay tomas en los que no lo tienen, pero evidentemente se eligió esa toma porque es la que mejor está de registro actoral. Y bueno, esos problemas son cosas que uno ya no puede. Sobre todo hay una cosa al principio, apenas empieza el plano, que a mí no me gusta. Y después lo del desenfoque no lo entiendo. Si es que el foco va y viene de repente o que hay error, son errores propios de... Esta es una versión un poco más comprimida del material, creo. Pero... A lo que me refería no era a eso, sino que por ahí, digamos, un personaje queda y después la acción se va a otro personaje y el foco queda en el personaje que estaba hablando en un principio en lugar de irse al otro, digamos. No puedo responder esa pregunta porque no sé en qué momento sucede eso ni si lo hicimos. Bien, sí. A ver, ¿te acordás? Yo lo noté en varias partes, más en la última escena creo que fue. Pero sí, digamos, ahora después que me dijiste eso de todos esos, del montaje, porque eso ya depende del montaje en realidad, sí. Como que me contestaste, digamos, como que fueron pequeñas cositas que por ahí a vos no salieron como querías, pero quedó así. Me contesté solo y me ayudaste vos, básicamente. Sí, después que es una película que en montaje se fue mucho más como a la acción y reacción y no tanto... había puestas como con un poco más, desde mi punto de vista, cinematográficas o de desarrollo del plano, que iba evolucionando el plano, arrancaba de una manera y se iba... Y eso en el montaje, salvo en este caso en particular, no se mantuvo. Se fue más como... Hay planos que son, por ejemplo, que en la película terminada son un primer plano de alguien que dice algo y quizá eso... Y otro después corta otro plano de alguien que le responde y quizá eso venía de un plano mucho más complejo. Entonces ese primer plano no es lo suficientemente bien encuadrado para mí o bien iluminado porque viene de un plano mucho más complejo, pero en montaje se sacó todo lo otro y se dejó solo el primer plano, por ejemplo. Pero bueno, esas son cosas a las que uno está expuesto. Digo, a mí me hubiese gustado que no suceda. Ahora, si yo soy el director y estoy armando una película o soy el montajista, voy a buscar lo que creo que es mejor para la película y no importa si el plano es más virtuoso o menos virtuoso en un momento o en otro y lo entiendo perfectamente. Hay un montón de cosas que quedaron afuera que a mí me gustaban mucho, digamos. Ahí Martín quiere hacer una pregunta. Hola. Hola. Más allá del aspecto fotográfico o estético de la película, Sí. en lo que respecta al relato, Sí. ¿cómo fue en este caso tu trabajo en el director para evaluar la puesta en escena de la película y cuál era la coherencia de esa puesta en escena?
Gracias. Bueno, el director, o sea, Santiago es un director que no tiene como no te plantea demasiado margen de duda, digamos. En general, tiene como una idea clara de lo que quiere contar y el tono en el que lo quiere contar, que es un tono que uno podría decir más bien transparente, si se puede decir, no sé si eso se entiende, pero como bueno, la cámara y el hecho de estar haciendo la película no tiene ninguna incidencia sobre ese relato, o sea, la situación sucede como si estuviese sucediendo naturalmente, como la mayoría de las películas de las que estamos acostumbrados a ver, digamos. No hay como una marca formal demasiado significativa ni nada. Entonces, el planteo siempre en la película anterior y en esta es como, bueno, tratar de hacer un registro que parezca un poco documental. Digo que parezca porque a mí me interesa que parezca un poco documental. Pero no lo digo como una mentira, sino como que realmente retrate algo de la realidad, de lo que se está contando. Algo tiene que quedar. Será más ficcionada, más manipulada, bueno, es en una película, no es la realidad, obvio, eso es así. Y esas cosas, no sé si hubo como una decisión, tiene que ver más con que yo ya lo conozco a él me conoce a mí, sabemos, o sea, yo ya sé cómo imagina él la película, no hace falta que me lo diga verbalmente, ya más o menos me doy cuenta de lo que quiere y así se fue trabajando juntos. Él sabe cómo, por ahí no propone planos exactos, a veces sí, a veces no. Este plano lo propuso él de principio a fin, digo, bueno, quería que sea un plano secuencia, después lo fuimos encontrando juntos. Hay otras escenas que no propone y son cosas que por ahí proponía yo o incluso otra persona del equipo. La película es un drama, digamos, no sé, tenía como algunos indicios por los que nosotros ya sabíamos que teníamos que ir. Por ejemplo, no puede ser una película sobreiluminada desde mi punto de vista, no tiene sentido, es una película más bien oscura, aunque tiene un momento más luminoso, porque también en ese sentido, y ahí vuelvo a lo fotográfico, si es una película que es un drama, no por eso tiene que ser toda la película oscura. Es bueno encontrar la variación en la melodía, porque si no, es todo lo mismo y eso es no me interesa, digamos. Me interesa ir viendo cómo va evolucionando y cómo va cambiando eso y en qué poder utilizar eso, matices y cambios. No sé si te respondí igual, pero... Bueno, creo que, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿Tenías algún tipo de accesorio o simplemente cámara al hombro, digamos, con algún rig? No, era cámara al hombro. Tenía una muy buena empuñadura, que es una empuñadura que se llama Wooden Camera. Es una empuñadura como las que tienen cualquier cámara en mano, pero realmente muy buena, que no se mueve, que está a la distancia exacta, que uno la puede acomodar bien, que tiene un buen agarre. Esa empuñadura fue fundamental para toda la película. Hay una escena en la que se filmó a 2 cámaras y vino otra empuñadura, que no sé la marca, y no era... Yo agarré esa cámara en un momento y la largué inmediatamente. Era imposible sostener bien la cámara con esa empuñadura, porque es un equipo pesado eso, y en planos largos como este, si uno no tiene un buen accesorio, es difícil, realmente difícil hacer el plano y sostenerlo. Y además tenía parte del equipo que me empujaba de atrás para que no me caiga en algunos momentos. En esta parte, por ejemplo, me sostenía la espalda porque de verdad ya estaba agotado, sobre todo por tratar de mantener un buen plano, ¿no? Porque si uno lo hace así nomás, se acomoda, se hace así, no hay problema. El problema es que llegaste a una posición y te tenés que quedar ahí, a una altura que no es la mía, y esas son pequeños detalles lo que dificultan. Si uno lo hace así como sin problematizarse, bueno, no importa, estás 10 minutos o 1 hora, no pasa nada. Si te acomodás, si cambiás el peso, pero cuando llegás a un punto que eran momentos específicos del plano que se ponía y te tenés que quedar ahí en el lugar en el que quedaste,
con las rodillas semiflexionadas, el peso en un lugar y pasan 2 minutos y estás ahí, empieza a pesar, digamos. Sí, acá hay una pregunta. Sí, Sí. Tenemos que terminar o algo así. Bueno, 5 minutos. Ahí hay una pregunta. una más, sí. Esperá que ahí está bien ya el video. Acá, mira. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón. Cuando iluminas una escena, ¿ya tenés en cuenta el tratamiento de color que va a tener después la película? O sea, ¿iluminas en función de eso o...? Y un poco sí, trato de pensar en eso. Igual, creo que el tratamiento de color, sí, lo tengo en cuenta. ¿Está usando filtro ya o algo que ayude al tratamiento de color posterior? Hago todo lo que puedo en el rodaje y la dirección de la luz no cambia nunca, digamos. Uno puede... Por eso también las primeras pruebas que vimos, porque si uno mete la luz de contra o lateral, eso en la postproducción no cambia. O si viene de arriba, uno le puede dar más intensidad, cambiarle el color, hacer una sombra, lo que quieras. Pero no cambia, la dirección de la luz es siempre la que pusiste en el rodaje. Y sí, trato de que la imagen sea lo más parecido a lo que me imagino, pero soy consciente de las posibilidades de la postproducción, hay un montón de posibilidades y que ayudan mucho a la película. La hacen mejor, para mí la hacen mejor. En esta película hicimos una buena postproducción con una buena colorista y que aportan un montón de cosas también. Pero sí, claro. Sí, yo voy todos los días a la postproducción, uno hace una propuesta, si el colorista es bueno y aporta algo mejor, y en este caso sí, se hizo en un buen lugar, con una colorista muy buena, pero sí, todos los días vas ahí, haces... Lo de los cielos, por ejemplo, para mí fue fundamental, para mí los cielos fueron dramáticos en la película, por ahí son muy sutiles para un espectador, digamos, pero para mí fueron fundamentales. Si yo dejaba los cielos originales en algunas escenas, eran bien distintas las imágenes. Y eso lo fuimos poniendo en cada momento, entre otras cosas, que es dosificar la imagen, una cosa más técnica. Con respecto a la escena que veíamos recién, el tema del foco, ¿cómo lo trabajaron? Con un foquista y sufriendo el foquista, ¿no? Es difícil, el foco ahí. Pero bueno, también el hecho de tener la cámara en mano, se repetían muchas tomas y es un problema. El hecho de tener la cámara en mano ayuda a que esa sensación medio de registro documental, bueno, si se va un poquito de foco, uno se la aguanta. Pero sí, era una película difícil de foco, muy difícil. Sí. Y en las noches trabajamos con diafragma muy abierto. Yo te quería hacer una pregunta en cuanto a lo que vos, o el tema de la charla, que era como cómo mantener el realismo en una película. Y hay una escena que a mí me parece como muy, además que es bellísima, me parece muy compleja a la hora de pensarla como fotógrafo, que es la escena de la escuela. Sí. Que es una escena donde se vuelve por montaje muchas veces, que debe ser el mismo tiempo y el mismo lugar, pero cuando vos la tenés que filmar, la hora avanza y además tenés como un exterior y un interior que se van vinculando todo el tiempo y que esa relación en el día va cambiando. Sí. Entonces me gustaría saber cómo, si apoyaste mucho desde afuera, sí, si dominó una luz había una artificial. puesta de afuera que básicamente eran luces que al principio, en las escenas del principio de la película, venían directa y con un color un poquito más cálido para que sea esa sensación de más brillo y no sé qué, como de situación más agradable, y después esa misma luz iba rebotada y sin el color. Entonces, y se nota poco, pero se hizo así. No se podía filmar directamente con la luz que entraba en la escuela porque además las jornadas fueron de corrido. O sea, las escenas de la escuela se hicieron todas juntas. Entonces era difícil. Algunas se filmaban al mediodía, entonces había que tapar el sol que entraba directo. Bueno, había que ir haciendo... Pero ahí en el momento, o sea, había una idea que era el principio más brillante y como más dulce, más cálido, y una segunda etapa un poquito más apagada. Se nota poco, pero bueno, eso también indica que las ideas que uno tiene hay que llevarlas bien al extremo, sobre todo en la parte visual, porque después no se ven. O sea, cuesta que se perciban, porque el espectador está mirando a los personajes y lo que la historia, digamos. Entonces hay que darle con todo a la cosa
que uno quiere una idea hay que llevarla al extremo. Y después lo último que digo es que también todo eso que hablamos de las imágenes, después con el sonido se resignifica. Entonces también hay que tener en cuenta el sonido de la película. A pesar de que nosotros trabajamos para la imagen, el sonido resignifica todo. O sea, puedes darle el tono a una escena completamente distinta. Bueno, eso. Creo que ya estamos tarde. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.